En un mundo donde la sequía amenaza y la escasez de agua potable se cierne como una sombra, nos preguntamos, ¿cómo sobrevivieron nuestros ancestros? ¿Cómo lograron prosperar sin la tecnología moderna, sin complejos sistemas de purificación o vastas redes de suministro? La respuesta, sorprendente y vital, a menudo caía directamente del cielo. En una era de desafíos inimaginables, la lluvia no era solo un fenómeno meteorológico, era la esencia misma de la supervivencia. Prepárense para desvelar los secretos de una ingeniosa solución medieval. Descubriremos cómo una civilización entera transformó un recurso simple en una fuente de vida, un testimonio de la resiliencia humana. Este viaje nos llevará a través de la historia, revelando técnicas que, aunque antiguas, resuenan con una relevancia asombrosa en nuestro presente. La sabiduría de antaño nos espera, lista para inspirar y asombrar. Imaginemos un paisaje medieval, vibrante pero peligroso. El agua, fuente de toda vida, era también un vector de muerte silenciosa. Ríos y pozos, a menudo contaminados por desechos humanos y animales, se convertían en trampas mortales. Las enfermedades hídricas como la disentería, el cólera y la fiebre tifoidea eran plagas constantes. La falta de saneamiento básico convertía cada sorbo de agua no tratada en una ruleta rusa para la salud. En las ciudades, la densidad de población exacerbaba el problema. Los asentamientos crecían, pero las infraestructuras de agua limpia no evolucionaban al mismo ritmo, dejando a sus habitantes vulnerables. Incluso en las zonas rurales, la proximidad de los asentamientos a las fuentes de agua las hacía susceptibles a la contaminación. La supervivencia dependía de una vigilancia constante y de soluciones ingeniosas. La escasez era otro enemigo implacable. Largos periodos de sequía podían devastar comunidades enteras, secando pozos y arroyos y dejando a la población a merced de la sed y la enfermedad. ¿Cómo, entonces, en este mundo de peligros invisibles y escasez palpable, lograron las comunidades medievales asegurar un suministro de agua potable? ¿Qué estrategias desarrollaron para transformar un recurso tan incierto en una fuente confiable de vida? La respuesta yace en una profunda comprensión de su entorno y una asombrosa capacidad de adaptación. La ingeniosidad humana, impulsada por la necesidad, encontró soluciones donde menos se esperaría. Ante la amenaza constante de la contaminación y la escasez, las mentes medievales se volcaron hacia el cielo. La lluvia, ese regalo celestial, se convirtió en la clave para la supervivencia y la prosperidad. Los tejados de las edificaciones, desde humildes cabañas hasta imponentes castillos y monasterios, no eran solo cubiertas protectoras. Eran, en esencia, gigantescas esponjas diseñadas para capturar cada gota de precipitación. La inclinación de los tejados, una característica arquitectónica común, no era meramente estética. Estaba calculada con precisión para dirigir el flujo del agua de lluvia hacia puntos específicos de recolección. Estos tejados, a menudo construidos con tejas de arcilla, pizarra o incluso paja, ofrecían una superficie ideal para la escorrentía. Su diseño permitía que el agua se deslizara eficientemente sin estancarse, pero la recolección no terminaba en el tejado. Un sistema de canalización era crucial para guiar el agua de manera controlada. Aquí es donde entraban en juego las canaletas y gárgolas. Las canaletas, a menudo hechas de madera tallada, piedra o, en casos más avanzados, plomo, se instalaban a lo largo de los aleros de los tejados. Su función era recoger el agua que caía y encauzarla. Estas estructuras no solo evitaban que el agua se derramara sin control, sino que la dirigían hacia puntos específicos. La precisión en su instalación era vital para maximizar la eficiencia de la recolección. Las gárgolas, aunque a menudo asociadas con la ornamentación grotesca de las catedrales, tenían una función eminentemente práctica. Eran extensiones de las canaletas, diseñadas para proyectar el agua lejos de los cimientos del edificio. Al expulsar el agua a cierta distancia, las gárgolas protegían la integridad estructural de los muros. Además, facilitaban la recolección
al concentrar el flujo en un punto accesible. Desde estas canaletas y gárgolas, el agua era dirigida hacia recipientes de almacenamiento. La elección del material para estas canalizaciones era de suma importancia para la pureza del agua. La madera, aunque común, podía impartir sabores o contaminantes si no se trataba adecuadamente. La piedra era más inerte, pero su manipulación era costosa y compleja. El plomo, aunque eficaz, presentaba riesgos de toxicidad desconocidos en la época. La conciencia sobre la calidad del agua era rudimentaria, pero la experiencia les enseñó qué materiales eran más adecuados. Priorizaban aquellos que no alteraran el sabor ni la apariencia del agua. El destino final de esta agua recolectada eran los barriles, cisternas o aljibes. Estos recipientes eran el corazón del sistema de almacenamiento, diseñados para preservar el preciado líquido. La recolección de agua de lluvia no era una práctica aislada, sino una parte integral de la vida medieval. Era una solución ingeniosa, adaptada a las limitaciones tecnológicas y a las necesidades apremiantes de la época. Esta práctica no solo proporcionaba agua potable, sino que también reducía la dependencia de fuentes superficiales. Era una estrategia de resiliencia que permitía a las comunidades prosperar incluso en condiciones adversas. La simplicidad y eficacia de estos métodos demuestran una profunda comprensión de la hidrología básica. Los medievales, sin la ciencia moderna, aplicaron principios de ingeniería que aún hoy son válidos. Cada tejado inclinado, cada canaleta cuidadosamente tallada, cada gárgola esculpida, era un testimonio de esta ingeniosidad. Eran herramientas vitales en la lucha diaria por la supervivencia y la salud. La lluvia, que hoy a menudo damos por sentada, era entonces un tesoro. Su recolección era un arte y una ciencia, una habilidad esencial transmitida de generación en generación. Una vez recolectada, el agua de lluvia necesitaba ser almacenada y, crucialmente, purificada. Los medievales, con su ingenio práctico, desarrollaron métodos sorprendentemente efectivos para ambas tareas. Los barriles de madera eran los recipientes de almacenamiento más comunes. Fabricados con maderas duras como el roble, estos barriles eran robustos y, si estaban bien sellados, protegían el agua de la luz y la contaminación externa. La oscuridad dentro del barril era fundamental. Evitaba el crecimiento de algas y otros microorganismos que prosperan con la luz solar, manteniendo el agua fresca por más tiempo. Además de los barriles, las cisternas y aljibes subterráneos eran soluciones de almacenamiento a gran escala. Construidos con piedra o ladrillo y revestidos con mortero impermeable, mantenían el agua fresca y protegida de la evaporación. Estos depósitos subterráneos aprovechaban la temperatura constante del subsuelo. Esto ayudaba a mantener el agua a una temperatura baja, lo que inhibía el crecimiento bacteriano y la mantenía potable. Pero el almacenamiento por sí solo no era suficiente. El agua de lluvia, aunque más limpia que las fuentes superficiales, podía contener partículas de polvo, hojas o incluso excrementos de aves. La purificación era esencial. Aquí es donde entra en juego uno de los secretos más fascinantes de la ingeniería medieval: los filtros naturales. Estos sistemas, aunque rudimentarios, eran sorprendentemente eficaces. Un método común implicaba el uso de capas de materiales naturales. El agua se hacía pasar a través de una serie de estratos, cada uno diseñado para eliminar diferentes tipos de impurezas. La capa superior solía ser de arena gruesa, que actuaba como un prefiltro, reteniendo las partículas más grandes. Debajo de esta, se colocaba una capa de arena más fina para atrapar sedimentos más pequeños. Luego venía una capa de grava que proporcionaba soporte y permitía un flujo uniforme. Pero el componente más ingenioso y menos obvio era el carbón vegetal. El carbón vegetal, obtenido de la quema incompleta de madera, es un absorbente natural. Sus poros microscópicos son capaces de retener impurezas orgánicas, olores y sabores desagradables. Esta capa de carbón vegetal era crucial para mejorar la calidad organoléptica del agua. Eliminaba el sabor a tierra o a moho
que a veces podía tener el agua de lluvia almacenada. El agua filtrada a través de estas capas emergía notablemente más clara y con un sabor más agradable. Aunque no eliminaba todos los patógenos, reducía significativamente la carga microbiana. La construcción de estos filtros requería un conocimiento empírico de los materiales y sus propiedades. Era una ciencia desarrollada a través de la observación y la experimentación a lo largo de siglos. En algunos casos, se utilizaban métodos adicionales, como la decantación. Se permitía que el agua reposara en un recipiente, dejando que las partículas más pesadas se asentaran en el fondo antes de extraer el agua limpia de la superficie. La adición de ciertas plantas o minerales con propiedades antimicrobianas, aunque menos documentada, también pudo haber sido una práctica en algunas regiones. La sabiduría popular a menudo guardaba estos secretos. Estos sistemas de almacenamiento y purificación no eran solo una cuestión de conveniencia, eran una cuestión de vida o muerte. La capacidad de acceder a agua limpia era un factor determinante en la salud y la longevidad de las comunidades medievales. La simplicidad de estos métodos contrasta con su profunda importancia. Demuestran que la innovación no siempre alta en tecnología, sino una comprensión profunda de los recursos disponibles. En la Edad Media, la disponibilidad de agua limpia era sinónimo de salud y supervivencia. En un mundo donde la higiene era un concepto incipiente y las enfermedades se propagaban con facilidad, el acceso a agua potable era una barrera vital contra la muerte. Cada gota de agua purificada representaba una victoria contra la enfermedad. Era la diferencia entre una vida productiva y una existencia marcada por la debilidad y el sufrimiento. Las comunidades que dominaban la recolección y purificación de agua de lluvia eran, en muchos aspectos, más resilientes. Podían resistir mejor las epidemias y los periodos de escasez. Esta sabiduría ancestral, forjada en la necesidad, nos ofrece lecciones invaluables hoy. En un planeta donde miles de millones aún carecen de acceso a agua potable segura, las soluciones medievales resuenan con una urgencia renovada. La crisis hídrica global es una realidad ineludible. El cambio climático, el crecimiento demográfico y la contaminación están ejerciendo una presión sin precedentes sobre nuestros recursos de agua dulce. Las sequías se vuelven más frecuentes e intensas, y las fuentes de agua tradicionales se agotan o contaminan. La necesidad de encontrar soluciones sostenibles y accesibles es más apremiante que nunca. Aquí es donde el conocimiento de nuestros ancestros medievales se convierte en una fuente de inspiración. Sus métodos, aunque simples, ofrecen un modelo de autosuficiencia y gestión de recursos. La recolección de agua de lluvia, lejos de ser una reliquia del pasado, está experimentando un resurgimiento. Desde comunidades rurales hasta grandes ciudades, se reconoce su potencial como una fuente de agua complementaria y sostenible. Los sistemas modernos de recolección de agua de lluvia son más sofisticados, pero los principios fundamentales son los mismos: capturar, almacenar y purificar el agua que cae del cielo. Esta práctica no solo alivia la presión sobre las fuentes de agua subterránea y superficial, sino que también reduce la huella hídrica de los hogares y las industrias. Es una estrategia de adaptación al cambio climático. Además, la conciencia sobre la importancia del agua limpia y su gestión responsable es un legado directo de estas prácticas históricas. Nos recuerdan que el agua es un recurso finito y precioso. La historia del agua de lluvia en el medievo es un testimonio de la ingeniosidad humana frente a la adversidad. Es una narrativa de cómo la observación, la experimentación y la adaptación pueden transformar un desafío en una solución. Nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con el agua. ¿Estamos valorando este recurso vital como lo hicieron nuestros ancestros? ¿Estamos aprendiendo de su sabiduría para construir un futuro más sostenible?